creo en vos. Muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su 12ª temporada. Aquí estamos esperándonos para pasar esta mañana de martes espectacular. Y el clima, el tiempo sigue lindo, por suerte. Igual después vamos a estar, hoy en el programa vamos a poder hablar de todo el verano, cómo va a estar el tiempo, si va a llover, si no va a llover, si va a haber sequía, si no va a haber sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tenemos cianobacterias, todo vamos a estar pudiendo hablar. Señores y señores, como les dicen ahí, bienvenidas a todas y todes. Nuestras redes sociales, si se quieren comunicar con nosotros, las tres son iguales, Twitter, Instagram y Facebook. Es @diadiabtv. Justamente ahora vamos a estar hablando de las redes sociales. Y nada, y por ahí se pueden comunicar, contarnos a quién quieren que invitemos o qué quieren que le preguntamos a los invitados que ya tenemos coordinados. Señores y señores, un beso para Anaí, que está de viaje. Nos traerá el informe. Anaí viajera, divina. Está de viaje, así que nos traerá su informe en estos días. No sé cuándo. ¿Viene hoy mismo? ¿Vuelve? ¡Qué cogote! Bueno, ¿cómo viaja la criatura? También vamos a estar hablando de viajes a partir de hoy en Día a Día. Y señor director, voy a estropear todo y me voy a mover. Esto es televisión, ¿verdad? Me voy a mover para la mesa, que ya tenemos a nuestros invitados. Pero antes de los invitados, tenemos que contarles que tenemos los anuncios del nuevo gabinete de gobierno, del próximo gobierno de Luis Lacalle Pou. Y tenemos los nombres, lo largó ayer en una conferencia también. Parece que el logo nuevo, vamos a tener de todo nuevo. Pero la primera ministra es la más sonada y cantada y que estuvo desde el principio anunciada, que es Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas. Dentro de cada ministerio, más allá de que sea del Partido Nacional el titular o no, porque hay algunos ministerios que el titular no es del Partido Nacional, igual el Partido Nacional está incluido o en la Secretaría o en la Dirección General o en algún lugar así, el Partido Nacional va a estar. Pero creo que fueron como 3 o 4 para partidos que no son el Partido Nacional. Bueno, Ministerio del Interior, ahora les van a ir viendo los nombres, como estaba cantado también el señor Jorge Larrañaga. El Ministerio de Defensa Nacional es Javier García. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay todos amigos míos, Luis Alberto Heber. Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que también se había comentado ya. Ministerio de Desarrollo Social también se había comentado, Pablo Bartol, ¿se acuerdan de los liceos, verdad? El liceo que no me acuerdo el nombre. Bien. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señores y señores, Pablo Mieres, un ministerio que no está en manos del Partido Nacional. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Qué montón de ministerios que tenemos. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ministerio de Relaciones Exteriores, que también ya estaba cantado, Ernesto Talvi. Ministerio de Salud Pública, que corresponde a el Partido Cabildo Abierto, Daniel Salinas. Ministerio de Turismo, que capaz que estoy con él en una conversatoria que vamos a hacer el viernes. Ministerio de Turismo, Germán Cardoso, le mandamos un beso. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nuestro amigo Isaac Alfi. Y Presidencia de la República, bueno, va a contar con el secretario general, Alvarito Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferres. Estos son parte de los nuevos nombres que vamos a estar escuchando cotidianamente a partir de este momento, porque comienza la transición en cada ministerio, además de la transición a nivel de Presidencia de la República. Les quiero contar también, que se acuerdan que comentamos que va a ir a vivir a la casa presidencial, ahí en el Prado. Hicieron todo el asfalto nuevo, por suerte, de esa calle, porque era intransitable. Se ve que ya estaba todo calculado. Pero quiero decirles también, cosa muy rara en este país, en este Uruguay, que se proyecte, que se calcule, que se prepare algo en este país. Pero bueno, también en todo el tema de los desvíos que hay de la Rambla Portuaria por el nuevo viaducto que van a construir, también muchas de las calles por donde son los desvíos, increíblemente, fueron asfaltadas y están nuevas. Digo porque no es común en este país que algo se... Capaz que fue simple casualidad, no lo niego. Pero por lo menos coincidió que algunas de las calles donde te debían están recién hechitas. Dicho... otra cosa les tengo que contar. Agenda. Esta noche se lanza la sociedad de la Fundación Germán Araujo en la Sala Citarrosa, con entrada libre. Vayan temprano porque
la cantidad de artistas que van a estar actuando y el final que hay preparado es al final se van a abrir las puertas, va a poder entrar toda la gente que esté afuera, no sé si no se va a poner una pantalla afuera, va a desbordar la Citarrosa. El objetivo de esta fundación a la larga es hacer un documental sobre Germán Araujo. Coincide la fecha, además, de hoy con la fecha en que los militares cerraron la CX-30 en el año 80 y pico, 86 creo que era. No, antes. No, 86 lo sacaron del Parlamento, era 83, 84 por ahí. Que estaba transmitiendo CX-30 a la radio, la convención del Partido Colorado, y cayeron los militares dentro de la radio y dijeron levanten la transmisión y se acabó, y ahí comenzó la huelga de hambre Germán Araujo. Bueno, en esta fecha es que se va a realizar el lanzamiento ahí en la Sala Citarrosa, así que los esperamos por ahí, 21 horas como siempre. Dicho todo esto, agotado, les cuento que vamos a recibir a nuestros invitados que vienen con un tema recontra interesante. Cecilia Gianbruno y Rafael Piñeiro, dos de los autores de este libro que se llama Tuitarquía. Me encantan esos nombres, porque ya el nombre te está diciendo mucho. No sé si lo pongo, lo muestro. Ah, ahí está. Y subtítulo, La política de las redes en Uruguay. Ay, le podría hacer cambio, la política en las redes, la política de las redes, las redes de la política. En realidad está todo Está dentro todo, del libro. ¿no? Sí. Bueno, primero, bienvenidos, muchas gracias por venir temprano a presentarnos. Que además quiero que sepan que me estoy quemando las manos porque está calentito. Salió ayer a la circulación, por eso no lo pude ojear, pero ya el nombre me sugiere mucho y cuéntenme. ¿De qué va? Bueno, te cuento un poco cómo arranca el libro. O cómo arranca la idea del libro. Nosotros somos un grupo de personas que trabajamos en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Ajá. Y comenzamos desde, digamos, abril, a empezar marzo, abril, a bajar tweets, ¿no? Twitter tiene una característica que es que permite conectarse con Twitter y bajar todos los tweets que uno quiera con una serie de criterios, ¿no? De la nube, las palabras. Sí, o unos criterios de búsqueda. Uno se puede conectar con Twitter a través de lo que se llama una API y empieza a bajar tweets. Y empezamos a bajar tweets de una serie de temas con la intención de tratar de analizar lo que iba haciendo la campaña electoral en Twitter. O sea que el objeto de estudio fue ese. Sí. Los Twitter referidos a la campaña. Sí, y no estaba el objetivo del libro todavía, sino que el objetivo del libro llega bastante más, más después, ya casi en octubre. Y ahí logramos, entre los temas que seguimos, los candidatos que seguimos, juntar algo así como 3 millones de tweets que están analizados en ese libro, ¿no? Que básicamente es tratar de combinar lo que se llama, los enfoques más de ciencia política o de sociología política con lo que se llama ciencia de datos, es la capacidad de procesar muchos datos y de tener formas de visualización de esos datos, que es lo que tiene básicamente el libro. Pero es una fotografía de la situación en la campaña política, ¿o es un análisis Es un análisis. Es un análisis, tiene mucha parte descriptiva, pero también tiene mucho de conjugar lo que nosotros sabemos desde el ámbito de la ciencia política o de las ciencias sociales con lo que pasa en las redes. Bien. Nosotros estábamos leyendo muchos artículos académicos de otros países en cómo importaba Twitter ahora en las campañas electorales, sobre todo en Estados Unidos, y ahí vimos esa posibilidad como que esta elección iba a ser un parteaguas y estaba bueno empezar a entender un poco cómo influye esto en la vida política. Viste que en Uruguay todo llega como 40 o 50 años más tarde que el resto del... No, por eso. Capaz que no tanto, porque las cosas ahora se aceleraron bastante. Pero igual, a nosotros nos llega tarde también todo esto. Pero además, ¿no tenemos como una impronta especial los uruguayos? Sí, tenemos, sí. Bueno, una de las cosas que analizamos es el análisis de sentimiento, que es un área que surge en el marketing digital y a través de diccionarios de palabras permite darle un tono al tweet, si es positivo, negativo o neutral. Y una de las características del discurso de los políticos en la campaña es que fue mayormente positivo. Y creemos que eso también refleja un poco cómo es nuestra idiosincrasia y nuestra cultura democrática y civilizada, que es característica del Uruguay también. Claro, que no es simplemente porque los políticos tengan ese tono, sino porque otros tonos también serían penalizados. Claro. No quiere decir que siempre los tonos sean positivos, ¿no? Hay tweets también negativos. Ahora, en promedio tienen una tendencia
más positiva. Yo también trabajo en eso y hago escuchas y selecciones con nubes de palabras, entonces veo determinadas cosas. ¿Y ustedes analizaron de los candidatos específicamente o de la campaña en sí? Hay de las dos cosas. Hay análisis de los candidatos, ¿no? Y hay sobre todo el análisis de sentimiento está asociado a los tweets de los candidatos. Hay nubes de palabras también para ver cómo se refirieron a determinados ejes de campaña, ¿no? Y para saber cuáles fueron los énfasis en términos de las referencias que se usan, ¿no? Qué palabras se usan para referirse a unos temas y otros, que también hacen a las estrategias de campaña que tienen. Pero también hay una parte que es interacción con el resto de los usuarios de Twitter. Bueno, porque yo a nivel de candidatos estoy absolutamente de acuerdo y tenemos una cultura democrática y diplomática muy correcta, pero a nivel no de los candidatos sino de sus seguidores, el nivel de violencia que hubo en esta campaña en las redes fue importante también. Sí. No digo que sea negativo, positivo, lo que dijeron, pero la violencia y de ambos. Sí. Twitter por lo general es una red que se presta a eso. Y precisamente la tapa del libro, que es la que estamos viendo en pantalla, o la que se ve ahí atrás, muestra en parte la lógica polarizante que tiene Twitter, ¿no? O sea, Uruguay es un sistema de partidos polarizados, ¿no? Donde quienes están o quienes prefieren a partidos que hasta ahora están en la oposición, que ahora van a ser gobierno a partir del 1 de marzo, tienden a estar todos más juntos y más alejados de quienes en la actualidad están en el gobierno y a partir del 1 de marzo van a estar en la oposición. Y eso, si uno ve redes de retweets, que es una de las cosas que hay hechas en el libro a partir de diferentes temas, esas redes de retweets son polarizadas, ¿no? Muestran esa polarización. Y lo que sabemos también es que Twitter refuerza esa polarización, ¿no? Es decir, ya somos polarizados, pero no necesariamente con niveles de agresividad como los que vemos en Twitter, pero Twitter genera, a su vez, a partir de esa agresividad que se suele generar en Twitter, mayor polarización aún. Esto pasa, entre otras cosas, porque también, y por eso el nombre del libro, Twitterquía, responde a una distribución del poder, ¿no? Y Twitter, de alguna manera, lo que hace también es redistribuir el poder. Por lo general, los generadores de contenidos, que son los medios, antes directamente se comunicaban con los espectadores. Lo que ocurre con Twitter es que Twitter intermedia de alguna manera los medios con los consumidores de esos contenidos. Y sobre todo en este tipo de estructuras polarizadas, quienes adquieren poder son quienes son importantes y están en esos polos de la red, porque esos son los que intermedian y los que seleccionan las noticias que uno va a ver en su timeline de Twitter. Uno tiene la idea de que cuando uno entra en el timeline de Twitter uno ve de todo. No, en realidad no. Ve lo que circula. Ve lo que circula en el espacio de la red donde está. No es como si uno estuviera en un bosque, ¿no? Y piensa que el bosque es lo que uno tiene alrededor, y cuando la cámara se levanta el bosque es en realidad enorme. Creo que no solo Twitter, todas las redes seleccionan dentro de tus afinidades. Claro. Están hechas para eso. Lo que te muestran. Esto que decía Rafa de que refuerza es porque uno tiende en general a seguir a gente que piensa parecido a uno y quiere ver ciertas cosas y no quiere ver otras. Pero además el algoritmo propio de Twitter te genera eso, porque para Twitter un usuario feliz es un usuario que pone muchos retweets y muchos favoritos. Entonces, ¿qué va a hacer Twitter? Darte material que por lo que sabe de vos te va a llevar a eso. Claro. Por eso me refiero, para que la gente lo entienda. Yo soy del Partido Colorado y tuiteo y pongo todo el Partido Colorado y le doy el retweet y me gusta todo lo del Partido Colorado. Es muy raro que cuando yo abra me lleguen noticias del Frente Amplio. Claro, y si solo pienso en lo que está ocurriendo en Twitter y veo eso, pienso que el Partido Colorado va a ganar la elección. Por eso porque todos son del Partido Colorado. Claro, porque tu visión se reduce. Claro, es así. Lo que hace el libro es tratar de ver el bosque y mostrar ese bosque. Y explicar. Ese bosque que se genera en Twitter, que son estas redes, y explicar qué dinámicas tienen, porque no necesariamente todos los temas tienen esta dinámica polarizante o han tenido esa dinámica polarizante en la campaña. Y yendo más integrándole el diente, nuestros políticos han tomado conciencia de la importancia de este medio de comunicación, han invertido, han contratado, lo han ignorado.
Los políticos saben que Twitter es una nueva ventana y una oportunidad. ¿Por qué? Por esto que decía Rafa. Pueden comunicarse directamente con la ciudadanía y dar un mensaje directo. Ya no necesitan más un intermediario que muchas veces antes eran los medios. Y creo que eso lo han aprovechado. Por ejemplo, Ernesto Talvi fue el candidato con mayor actividad y también tenía el desafío de hacerse conocido. Partió como desde un punto de partida diferente. Claro, y lo supo aprovechar y sobre todo hasta la interna tuvo un nivel de actividad y de éxito muy importante en Twitter. Y hay otra posibilidad que le brinda Twitter a los políticos, que es la de recoger información sobre lo que está ocurriendo a nivel del electorado. Hay que tener en cuenta que Twitter no es todo el electorado, sino que es una parte muy pequeña y a su vez es una parte sesgada de ese electorado. Una parte importante, porque toda la gente que forma opinión y toma decisión está en Twitter y lee Twitter, ¿no? Pero extraer información de ahí es muy relevante. Es muy relevante tanto para hacer campaña como en términos de gestión. Vos imaginate que antes solo teníamos opinión pública, focus group, para decirle a los políticos cómo iban las cosas, tanto en sus campañas como cuando hacen gestión, ¿no? Hoy esto es una posibilidad de generar lo que se llama escucha social para saber qué es lo que la gente está pensando, cuál es el humor de la gente respecto a determinados temas, cuánto se molesta con algunos temas. Claro, igual creo, ¿no?, que... Y cuánto festeja algunos temas, pero de vuelta, teniendo en cuenta que estamos hablando del 12% de los uruguayos, no estamos hablando del 100%. ¿Y de los que están de acuerdo contigo? No. Yo lo que te digo es que, en cualquier caso, Claro, pero... análisis como los que muestra el libro. Pero me refiero al político como tal, cuando se comunica, le llega a los que son simpatizantes. Está bien, pero eso refuerza el ejército que uno tiene atrás y no es una cosa menor. Absolutamente. Si recordamos, digamos, sigue siendo, algunos políticos lo siguen manteniendo, pero hay audiciones radiales de políticos, ¿no? Hay políticos que contratan un espacio en la radio y le hablan a sus adherentes. Bueno, eso cumplía un rol, no cumplía un rol porque nadie que no fuera a votar a ese político escuchaba eso, pero sí un montón de gente que lo seguía podía estar informada de cuál era la línea partidaria y cuál era la posición del partido respecto a muchos temas y qué era lo que estaba haciendo el partido o ese candidato con respecto a esos temas. Pero lo que te decía es que Twitter empieza a ser importante también porque es una forma adicional de información a partir de análisis como los que hacemos en el libro. Es decir, yo puedo entender cuál es la lógica de determinados temas, puedo entender dónde esos temas son importantes y dónde esos temas no son importantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un índice de partidarismo en la red, que está ahí dentro del libro. Entonces, lo que podemos hacer es ver con cada tema cómo es que retuitean los partidarios y cómo retuitean los independientes y saber cuáles son las lógicas en diferentes temas. Por ejemplo, cuando vemos los tweets a partir de los debates son redes polarizadas. Cuando analizamos lo que ocurrió cuando Tabaré Vázquez anuncia que está enfermo, la red deja de estar polarizada y la red es una única y no se ven dos partes de esa red. No es que estén tuiteando diferentes personas, las mismas personas están tuiteando, pero tuitean en una lógica diferente ya no polarizada. Y cuando vemos temas que son complicados para algunas de esas partes de la red, ¿no?, la red de quienes se ven favorecidos por ese tema se enciende y se hace más grande, y la red de quienes son partidarios de los partidos que no se ven favorecidos por esos temas se apagan y se achican, ¿no? Entonces uno puede entender cómo son esas diferentes dinámicas y qué es lo que ocurre, y de vuelta a uno le permite también entender cómo son esas dinámicas que van mucho más allá de lo que uno ve en su timeline, ¿no? Esa es la idea, digamos. A mí me maravilla, además me sorprende ver a los políticos manejando, algunos mayores, ¿no? Manejando las redes. Bueno, Sanguinetti tuvo el tuit más exitoso de toda la campaña. Sí, por eso te digo, y uno dice, a ver, son dinosaurios porque tienen 50 años, pero se van adaptando, es brutal. Sí. Bueno, nada, es una buena lectura para verano porque es entretenida, amena, no es dramática. Algo importante es eso, que tiene como una forma de trabajar académica y sigue una metodología de trabajo que nosotros siempre usamos, pero está escrita para el público en general. Es una lectura de verano, es súper amena y está bueno para ayudarnos a reflexionar cómo cambian las redes sociales en nuestra vida. O sea que para que doña Pocha y yo lo entendamos. Exacto. Y atrás tiene un glosario por si hay términos que son porque
complejos que son del mundo Twitter, que gente que no usa Twitter, con el glosario ese se puede entender. En las reuniones yo les pido que me hablen en español. Claro. Es complicado, es complicado. Cuando me lo explica, le digo, pero es una pavada lo que Cuando empieza a haber mucha jerga, todo se enrarece. Se oye, quedan muy importantes también. Pero se oculta el contenido en realidad, ¿no? Es poco transparente. El libro intenta ser transparente. Basta de cháchara, nos vamos. Gracias, bueno, muchas gracias por el tiempo nos roba, pero es la época ideal, está recién salidito al aire y nada, y es un buen regalo. Déjame decir una cosa más. Para quienes estén interesados, hoy tenemos la presentación. ¿Dónde? A las 18 horas en el Centro Cultural de España, en la Ciudad Vieja. Correcto. Ay, sí, lo tenía. 18 horas en el Centro Cultural de España. Sorry. Pero por eso me acordé yo. Gracias. No, gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pequeñísima tanda. Ya volvemos, tenemos más día a día para vos.